Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra primera sesión de la materia de ética y deontología. Vamos a estar abordando dentro de las distintas temáticas qué es la ética, en qué nos va a ayudar, de qué manera se vive en la actualidad, cuál es la historia que conlleva a todo lo relacionado a la ética, cómo se relaciona con el sinónimo de lo que son la moral. ¿A qué se debe toda esta cuestión filosófica que parte de todo lo relacionado desde el filósofo Aristóteles y cómo es necesario como seres humanos comprender el ámbito en que conlleva? Sobre todo, chicos, al preguntarnos qué es la ética, cómo vamos a ir iniciando esta clase, de qué manera vamos a ir tratando de hacer el bien, ser honestos, de moral, de valores, en fin. Vamos a tener una idea de lo que es la ética dentro de esta primera sesión, el decir cómo la definimos. Cuando yo hablo de la palabra ética y me voy a su etimología del griego ethos y cómo es sinónimo de la moral del latín mos, ¿sí? Y que venimos hablando de esta cuestión de una morada, de un hábito, de una costumbre, de qué manera se va relacionando esta cuestión etimológica para dar el significado de lo que realmente es la ética, hablando desde el punto de vista axiológico, llevar de qué manera la metodología que vamos a utilizar nos va a permitir comprender cómo debemos de partir en cómo aplicar, cómo operar en el ámbito forense, de qué manera este conjunto de valores, de principios, de virtudes que se relacionan con la moral, la integridad, la rectitud, la honestidad, y que sin embargo, ¿verdad? Esto no es para estarlo diciendo, sino ser coherente con nuestras acciones. Ustedes como futuros criminólogos y criminalísticas, ¿verdad? En este campo de acción, pues tenemos que establecer que la ética personal y la ética profesional no son siempre lo mismo, y que dependemos del área en que nos desenvolvemos, ¿verdad? Y que se requiere un cierto nivel de ética para cada una de las funciones. Esto suena como una contradicción, pero no lo es. Vamos a partir de esta noción, de este dilema moral, es decir, ¿qué implica? ¿Qué tenemos frente a nosotros un problema? ¿De qué manera lo vamos a afrontar profesionalmente hablando? ¿Sí? Y sobre todo, de qué manera la ética nos va a permitir dar soluciones, ¿sí? Dentro de los conflictos que existen y las decisiones que tomemos, sea cual sea el conflicto que se esté llevando. Dentro de este ámbito académico, ¿sí? Como estudiantes, quizás nos pensamos que de pronto algo pueda ser incorrecto. Lo vemos que si cumplimos con el deber, pues estamos faltando dentro a lo que es, si de pronto la realización de algún trabajo en cualquier área o materia que estemos llevando, ¿verdad? Y de qué manera vamos a tratar de irnos desenvolviendo, sobre todo, chicos, porque toda esta cuestión de dilemas de las que vamos a estar hablando es de acuerdo a cómo nos vamos a ir desempeñando en toda la cuestión del sistema de justicia criminal. Recordaremos, ¿verdad?, que a través de que cumplamos con nuestro deber y a través de esto estamos actuando y cumpliendo de acuerdo a las opciones para tratar de ser mejor personas, ¿sí? En el ámbito de la aplicación de la ley, pues podemos considerar, ¿verdad?, alguna evidencia, de pronto plantarla, pues es malo. En la persona que es culpable, el imputado, ¿verdad?, de pronto puede salir libre. Entonces son una serie de decisiones que nos van a permitir personalmente, ¿verdad?, profesionalmente, en el ámbito que nos desarrollamos, y qué es lo que debemos hacer. Nosotros como seres humanos sabemos diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, ¿sí? El tratar de ser esas personas que tengamos, en fin, ese bien común a la sociedad. Debemos de irnos preparando, chicos, en el rubro de todos estos servicios forenses y que chequemos todas las cuestiones cuando estamos a cargo con algunas hojas de cadena de custodia, dejar algunas cosas, ¿verdad?, que implica que la evidencia sea tal cual,
considerarla, no alterarla, toda la cuestión de elaborar un nuevo rastro evidenciario en contra de algún protocolo y cómo actuaríamos hacia eso. En el ámbito administrativo de justicia, pues exponen dentro de la Fiscalía cómo cuenta con errores y que hay incluso hechos falsos, ¿sí?, que han expuesto, pero que se hacen valer tal y como establece la ley para dejar en libertad o llevar a proceso a un criminal. ¿Cómo resolverlo? Toda esta materia nos va a permitir, chicos, describir desde su etimología, su comprensión de la ética, ir viendo qué diferencias existen y qué similitudes dentro de la cuestión de la moral y la ética. Es importante, ¿verdad?, de qué manera vamos a ir abordando toda esta temática y sobre todo en la cuestión como criminólogos y criminalísticas. Dentro de lo que es la ética en la práctica, pues es importante que los futuros profesionistas de criminología retomen la trascendencia de la ciencia y el arte jurídico, haciendo énfasis en los valores morales de la noble función social que le corresponde ejercer. Vamos a estar abordando cómo estos valores, ¿sí?, de acuerdo a la parte teórica, que debe de ser sólido, todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos cuatrimestres en las distintas materias para nuestra formación académica, de igual manera la práctica que se está realizando y tener dentro de la ética un punto muy importante, sin llegar a la cuestión del ego, tratar de hacer todas las cosas lo mejor posible, ¿sí?, que tengamos una parte de admiración y respeto a lo que se realiza, que en el campo que nos desenvolvemos sean conocidos por nuestros actos y que tengamos esa coherencia en lo que decimos y hacemos. Es importante también, chicos, comparar todos estos niveles de responsabilidad de los ejemplos que de pronto manejamos. ¿Qué se quiere pensar en cuestión de flexibilidad? Si la ética es maleable, si la ética es rígida, pues queda el comprometernos con esa ética personal, nuestra ética profesional, cómo seguir las reglas y que nos compromete con los valores, la moral, la virtud, los principios, la integridad, ¿sí? Y hablábamos de que se requiere precisamente esa coherencia, ¿sí?, de entre lo que se dice y lo que se hace para poder considerar que una persona es íntegra y que por lo tanto se le puede considerar ética. En nuestro medio esto no es tan sencillo, ¿verdad? Pensar en ser o no ser ético no es tan sencillo como decir que algo es blanco o negro. En el sistema de justicia se puede pensar que existen entre ambos extremos distintas tonalidades, ¿verdad?, en esta cuestión. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que deliberadamente se actúe con falta de ética, sino que en ocasiones las opciones que el dilema ético nos presenta, pues nos exige inclinarlos por la que sea menos mala, ¿verdad?, o menos peor, y que en ocasiones pues conflictúa con nuestra formación personal. La ética, chicos, recuerden que es una decisión de ser éticos, ¿sí? No es personal. Estos conflictos por nuestra cuenta y lo profesional se encuentran confrontados con acciones propias o de otras. Entonces tenemos que plantearnos el ser ético, el ser visible, el no andarlo a los cuatro vientos, sino nuestros hechos hablarán por sí mismos, ¿sí? Este ser ético de la persona en que las demás piensan cuando se busca un ejemplo de conducta. Vamos a abordar a lo largo de esta primera sesión con los distintos complementos y actividades que vamos a estar solicitando para ir comprendiendo toda la cuestión temática a la que nos referimos. Entonces, la sociedad actualmente pues se ve carente de toda valoración ética. Primeramente, chicos, los valores éticos nos permiten afirmar buenas conductas en el plano de la rectitud de conciencia. Hablábamos de cómo es como persona, ¿verdad?, factible el que conozcamos qué es lo correcto de lo incorrecto,
¿sí? ¿Cuál es el bien y cuál es el mal? Esos valores que de pronto vamos perdiendo y que tenemos esa conciencia que nos va a justificar o nos va a valorar lo que estamos realizando. Más que nada, chicos, en las decisiones que tomemos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y en el ambiente profesional que nos estemos desarrollando. Esa rectitud de conciencia que es el elemento rector de la conducta del ser humano. La conciencia moral es ser responsable de lo que hacemos con nuestra libertad. Estamos en un país libre, que tenemos unas normativas de leyes donde seguimos ciertas reglas y que tratamos de no ser infractores de los mismos, ¿sí? Pero que es un referente de que estemos en esta libertad, ¿sí? Pero no quiere decir que vamos a tomar unas faltas, sino que nos van a permitir vislumbrarnos y guiarnos por las cuestiones del bien en toda la labor que estemos realizando como futuros criminólogos y criminalistas. ¿Sí? Combatir la corrupción, importante en estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Toda la cuestión de intransigencias, toda la cuestión del egoísmo. Tenemos que pensar en las otras personas, cómo nos gustaría que a nosotros nos trataran si estuviéramos en un determinado caso, ¿verdad? Y tratar de hacer sentir a la otra persona, ser empáticos del sentir que se tiene, como seres individuales y parte de un grupo que estamos socializando, ¿verdad? Pues tratar de hacer las cosas lo mejor posible. En este punto que hemos llegado dentro de lo que es nuestra formación, pues la ética es capaz de destruir cualquier sometimiento que implique la renuncia de un ideal. Desde el principio de los cuatrimestres han venido abordando, ¿verdad?, esos objetivos que tenemos a corto, mediano o largo plazo. Qué importante es organizar y planear y cómo nos vemos a futuro en 3, 4 o 5 años. ¿Dónde nos vemos laborando y realizando esta práctica de toda la cuestión teórica que fue parte de nuestra formación académica en la universidad? Una parte importante es la parte del ser humano, que somos libres, que somos soñadores y cómo como profesionales distinguidos debemos de tener ese amor a la justicia, esa educación basada en valores y principios, esa honestidad con alma de acero que debe de ser incorruptible, sin dudar del camino que se ha fijado. Es difícil, chicos, es difícil, porque vamos a estar en esa constante lucha entre el ser humano, ¿verdad?, entre el hombre, de qué manera nos desarrollamos, hacia qué nos enfrentamos, qué nos puede hacer desviarnos, ¿verdad?, de estos códigos que vamos a ir viendo del criminólogo y que nos van a permitir guiarnos, ¿sí?, por el camino del bien, por el camino correcto. El realizar es como ir subiendo en estos niveles, pero no para que las personas nos conozcan y tener esa cuestión de creernos más que alguien, ¿verdad? Es el decir, tengo la oportunidad y la responsabilidad por mi formación académica, ¿sí?, de poder ayudar poco, mucho, ¿sí?, en lo que esté desarrollándome profesionalmente. Es decir, esta escalerita en la cual vamos a basarnos y que yo les voy a compartir el material, ¿verdad?, dentro de las distintas plataformas. Es decir, vamos a despojarnos de esos sentimientos de adulación. El no por creernos y querer sobresalir, ¿verdad?, vamos a actuar incorrecta o correctamente, ¿sí? Es tratar de no ser ineficientes, ¿sí?, realizar las cosas lo mejor posible, evitar la corrupción que se da mucho dentro de lo que es el sistema, ¿sí? Existe otro escalón que nos va llevando a no desvirtuarnos de esa cuestión individualista, esa ausencia de valores éticos, esas situaciones de abusos, de excesos, ¿sí? Y finalmente para llegar a lo que nos acerca al servicio a favor de nuestros semejantes. ¿Sí? Que el licenciado de criminología y criminalista tener muy en claro todas estas cuestiones. Dentro de la labor correcta de la ética, pues es vivir honestamente, no dañar a otros procurando el bien común y dar a cada quien lo suyo, lo que le pertenece, ¿sí?, en el lugar que nos encontramos.
En la cultura jurídica, que es dentro de los últimos puntos que vamos a ir viendo en el desglose de temas en lo que es la ética, la deontología, las cuestiones en casos clínicos, cuando se ha tenido que llevar a una persona, a un familiar y tener que aplicar y tomar esas decisiones tan difíciles sobre cuestiones que van a marcar y que van a influir en la vida de las personas con las que tenemos el contacto o la oportunidad de trabajar, pues siempre con responsabilidad, ¿verdad? Encontramos ese legado de principios éticos, pero hay que comprender lo valioso de su esencia. De ahí la importancia, chicos, de ir conociendo todas las cuestiones que se refieren, la bibliografía que vamos a estar llevando, ¿sí?, para el conocimiento de los mismos. Las recomendaciones que hagamos de la ética, una forma de vida, que sea la pauta del buen actuar, que sean rectos, manteniéndose firmes, cautos, prudentes, cultos y sobre todo que actúen con mucha diligencia. Así que, chicos, iniciamos con nuestra primera sesión. Bienvenidos.